Un programa donde se abordan diversos temas y todo ello de interés de la ciudadanía. Sí, señor. Usted sabe que existe un proyecto para, Mauricio, para usted también la pregunta, que un primer museo interactivo de ciencias y un moderno planetario en el Jardín Botánico de Asunción y Zoológico de Ya. Asunción. Y uno lee eso y dice, fantástico, ve unos señores inversores extranjeros acá con el ministro del Interior, con el presidente, eh, que dice, en alianza con instituciones nacionales y extranjeras, se donará un importante capital para instalar en el Jardín Botánico este Museo Interactivo de Ciencias y Planetario, que no tenemos en Paraguay. Sí. Y uno dice, qué fantástico, pero parece que no todo lo que brilla es oro, Marcos, Mauricio, amigos de PDS. Es lo que siempre se dice, no todo lo que brilla, oro, porque en realidad presentado así o así, a la pucha. A la ¿Cuándo pucha, se va a hacer? ¿Cuándo se abre? vamos a sacar, vamos a apoyar esto con una Sí. sentata, con una marcha, vamos a hacer lo que haya que hacer, pero parece que no todo es tan fantástico en esto. Nosotros estamos en este momento en conversación con el arquitecto Federico Franco Troche, varias veces concejal de Asunción, una persona que es muy respetada por su trabajo previo, por su conocimiento en materia urbanística. ¿Cómo está, arquitecto? Muy buenos días, doctor Jorge Rolón y a todos los miembros de la mesa en la radio. Marcos Benítez y Mauricio Rejalaga están acá conmigo, les saludan también. Buenos días, Marcos Buen y día, Mauricio. buen Un día. gusto saludarlos a Buen todos día. ahí en la radio. ¿Por qué esto que suena tan bien puede ser cuestionado o cuestionable, arquitecto? Bueno, tal como señalaron, ¿verdad? El proyecto en sí es un proyecto que realmente debe ser bienvenido en el Paraguay porque se trata de la primera experiencia que habría en el Paraguay de estas características, ¿verdad? Entonces, lo primero que habría que dejar en claro es que la propuesta que tenemos algunos, por lo menos quienes defendemos el jardín botánico, es que el museo tendría que ser apoyado en base a estas negociaciones que se vienen dando con el sector público, pero el jardín botánico no es el sitio adecuado para su inserción. Y no es adecuado por numerosas razones de orden histórico, urbanístico, patrimonial y fundamentalmente legal. Y voy a comenzar por el final, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser insertado en el sitio del Jardín Botánico un museo bajo las condiciones y bajo ninguna otra condición? Porque, en primer lugar, el Jardín Botánico se trata de un bien de dominio público. Y los bienes de dominio público, por su naturaleza, tienen una serie de atributos que hacen que esa naturaleza jurídica los proteja de determinadas intervenciones que afecten su bien de orden público. Entonces, la Ley Orgánica Municipal, la 3966 del 2010, en el artículo 134, cuando define los bienes de dominio público municipal, en su último párrafo prohíbe expresamente que los espacios de dominio público, como plazas y parques, no pueden ser cedidos a particulares. O sea, hay una prohibición expresa de la ley para comenzar. Perdón, arquitecto. Como nosotros tenemos el sesgo profesional porque estamos en el ámbito del derecho, nos llama mucho la atención de entrada eso. O sea, hay una prohibición expresa, ¿eso es lo que usted está diciendo? Así es. La ley dice en el artículo 134, en el caso excepcional, primero define todo lo que son los bienes de dominio público municipal, ¿verdad? Y al final dice, en el caso excepcional de que alguno de estos bienes estén sujetos al uso de ciertas personas o entidades, deberán pagar el canon que se establezca. Sin embargo, los espacios destinados a plazas, parques, calles y avenidas no podrán ser objeto de concesión para uso de particulares. La Fundación PIRI, que es la fundación que solicita la cesión por 99 años de derechos previos, o sea, en realidad es una cesión a perpetuidad, no es una cesión convencional,
contraviene claramente estas disposiciones y otras. Además, no se puede otorgar, digamos por la ley de concesión, tampoco se podría concesionar de forma directa a una entidad si no se hace un llamado previo a licitación pública. Y acá tenemos dos prohibiciones concretas de la ley. Por un lado, dos problemas legales de entrada, entonces. Dos problemas legales de entrada. Como estamos en un Estado de Derecho muy laxo, aparentemente las leyes son apenas una referencia que podrían ser eventualmente interpretadas o derogadas, hace que lamentablemente estas prohibiciones expresas muchas veces no sean tenidas en cuenta, cuando que debió ser lo primero en analizar, sobre todo por parte de las autoridades, quienes, como sabrán, en el ámbito público no rige pues la autonomía de la voluntad. El administrador no puede hacer lo que le parece que está bien, sino que aquello que la ley expresamente le ordena que haga. Y en este caso tiene no solamente la orden de no hacer, sino tiene la prohibición expresa de eso. Sumado a ello, existen numerosas disposiciones que tienen que ver con la condición de bien patrimonial del Jardín Botánico y Zoológico. El Jardín Botánico y Zoológico de Asunción está catalogado como patrimonio natural y cultural de la República del Paraguay y por ende protegido por la Constitución Nacional, tratados internacionales, la Ley 5621 de protección del patrimonio cultural, ordenanzas municipales y un plan específico de manejo del jardín botánico. Hay un plan, un instrumento aprobado por ordenanza, que es la 8198, que dicta claramente cuáles son los delineamientos que deben ser tenidos en cuenta para revitalizar, restaurar y poner en condiciones ese sitio que está siendo dejado. Realmente hay un abandono muy importante de ese sitio hace mucho tiempo, razón por la cual desde su fundación el Jardín Botánico originalmente tenía como 650 hectáreas, pero producto de las cesiones, las usurpaciones, las desmembraciones que sufrió, hoy cuenta solamente con 250 hectáreas. Entonces, cuando se hizo el primer plan de manejo del Jardín Botánico en el 98 y se institucionalizó, lo primero que aparece como elemento transversal en todo ese plan, que es un instrumento de manejo del Jardín Botánico, es justamente evitar seguir fragmentando el botánico, seguir evitando. Es más, existen estudios, exámenes especiales de la Contraloría General de la República que obligan a la municipalidad a evitar este continuo fraccionamiento del jardín botánico y recuperar este predio que originalmente incluso llegaba hasta el río. Es un sitio de un valor excepcional, cuenta con una reserva nativa de bosque bajo paranaense, única seguramente ya en ciudades capitales o en zonas urbanas, pues tiene 100 hectáreas de bosque bajo paranaense en condiciones naturales, además de todo el muestrario creó el científico Carlos Pibrick, quien fundó el botánico en 1914 y le dio a este sitio un renombrado lugar en la comunidad científica internacional por los aportes que hizo a la botánica. El botánico es un muestrario importante de la botánica en general, que tal vez inspirado un poco en la primera Escuela Nacional de Agricultura que fundó Moisés Bertoni ahí, 1899, y le dio al sitio este carácter de institución científica de mucho valor, ¿verdad? Y tiene una síntesis de las tres regiones del Paraguay, además tiene la zona de praderas, tiene la zona de bosque, digamos, el bosque paranaense, y en la zona ribereña que se está perdiendo también la muestra de una porción del territorio chaqueño. Por eso es que decimos que es una simbiosis del Paraguay y que debía ser rescatado en todos sus activos. El Museo de Ciencias que se plantea ahí desnaturaliza toda esta concepción natural, amenaza además la destrucción de la pradera, porque si bien en sus fundamentos dicen que no se va a tocar un solo árbol, partiendo de una premisa también errónea conceptualmente, porque si bien no se va a tocar árbol, la pradera tiene por su naturaleza esa condición, pero es una pradera que antes no tiene árboles, pero existe en la pradera una biodiversidad importante
que es parte de los atributos de ese conjunto que debe ser mantenido, y que si se permite la construcción de un edificio de 6.500 metros cuadrados, una ocupación de 1.6 hectáreas, con las excavaciones que se van a hacer, obviamente se va a afectar la biodiversidad, las aguas superficiales y una serie de elementos que tienen que ver con la protección de ese sitio. Entonces llama mucho la atención que aparentemente este proyecto está muy avanzado en las negociaciones, tanto con el ministro de Cultura, con el intendente, incluso a nivel de gobierno central, y que no se hayan tenido en cuenta estas cuestiones que hacen a la defensa de un patrimonio tan importante como el Jardín Botánico, y al respeto sobre todo de la legalidad. Buenos días, arquitecto Mauricio Lejarrada le saluda. Consultarle respecto a este punto, como a esto, podemos decir, estos fenómenos que atentan contra la integridad y la preservación ecológica del Jardín Botánico. Recordamos, por ejemplo, aquellas tensiones que que se habían sucedido durante la construcción del corredor vial botánico, donde se había dado la anexión, por ejemplo, de varios metros del Jardín Botánico en la zona de la avenida. Y también preguntarle si esto que expresó, de acuerdo a la ley de la prohibición expresa de ceder espacios públicos a entes particulares, si podemos compararlo un poco con esto que se viene debatiendo hace tiempo, que es, por ejemplo, la instauración de una universidad privada en un terreno en Iguazú, por ejemplo, o fenómenos de similar índole. Sí, lastimosamente, como estamos en un debilitado sistema republicano y también muy tenido al menos Estado de Derecho en el Paraguay, de muchos principios que tienen que ver con el Estado de Derecho están siendo como no tenidos en cuenta. Hay una relajación generalizada con lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Entonces, ante la inoperancia, la degradación institucional y la falta de respuestas que dan las instituciones como las municipalidades, la defensa y la tutela de los espacios públicos, entonces se piensa que cualquier intervención en estos espacios públicos puede ser una manera de contribuir a mejorar el espacio público, y bueno, eso no es así. En el caso de la afectación del botánico por los superviaductos, ahí se vio claramente que todas las instituciones fueron sometidas, están cooptadas por intereses importantes, económicos, de grupos de Paraguay, que son los que finalmente toman las decisiones. Por ejemplo, en el caso de los superviaductos, ahí claramente se ve la importancia que tienen las empresas vialeras en el Paraguay, que terminó convirtiendo ese proyecto en un proyecto vial, desconociendo aspectos urbanísticos, ambientales y patrimoniales. El Jardín Botánico fue afectado, fue desmembrado en 1.6 hectáreas, y todos aquellos protocolos que se hicieron para evitar, para mitigar el impacto de esa obra, no fueron tenidos en cuenta, ni uno solo, ¿verdad? Pues supuestamente con la construcción de estos superviaductos tenían que llevarse a cabo una serie de obras dentro del Jardín Botánico. Por ejemplo, la anexión de una importante superficie que pertenece al Ministerio de Defensa para generar un buffer de protección a la reserva, que no fue hecho. Se tendría que haber llevado a cabo la restauración de las casas históricas, la casa baja, la casa alta, la recuperación de los jardines históricos también del Jardín Botánico, la construcción del vallado perimetral, la instalación de un sistema de cámaras de seguridad, replantar unos 300 árboles que habían sido afectados por la construcción del viaducto. 70 fueron talados directamente y otros tendrían que haber sido replantados. Y bueno, nada de eso se hizo, y bueno, tenemos ese superviaducto que ya demuestra a estas alturas que es insostenible, porque basta mirar las horas pico de salida de la ciudad, como este nudo
que se generaba ahí de conflicto se trasladó simplemente a otros puntos de la ciudad. Y arquitecto... Entonces, lo de la Universidad de Taiwán, por ejemplo, en el Parque Guazú, felizmente, gracias a la acción ciudadana, fue la acción ciudadana sostenida durante 10 años la que hizo posible que esa universidad finalmente no se instalara ahí. Y también con el mismo principio, ¿verdad? Se estaba supuestamente un espacio degradado, que no tenía mayor riqueza en cuanto a lo ambiental, y que por esa razón ahí una universidad pudiera generar sinergia que permita la rehabilitación. Y eso es falso, porque en realidad estos son espacios que en áreas urbanas son de muchísima importancia por todos los problemas que estamos sufriendo hoy como consecuencia del cambio climático, los eventos meteorológicos que cada vez son más importantes, más agresivos, y requerimos espacios públicos abiertos para que puedan captar esa cantidad de agua que de repente cae en muy pocos minutos y que colapsa la frágil infraestructura de desagüe pluvial en Asunción. Y estos otros fenómenos que se están dando, que también a mí me preocupa como municipalista, también como preocupado por la cuestión urbana, es que el Congreso Nacional, por ejemplo, ha iniciado hace unos años un proceso de desafectación de bienes del dominio público para autoasignarse la mantención o la manutención de esos espacios. Por ejemplo, se hizo la desafectación de la Plaza de la República, que está frente al Congreso, y el Congreso mantiene esa plaza. Al desafectar el dominio público se le saca al espacio público esa naturaleza que tutela el espacio público de usos de particulares y lógicamente restringe la participación de la ciudadanía en esos espacios de uso público. Lo mismo se quiere hacer con la Plaza de la Independencia. Con la Plaza de la Independencia ocupada, fue vandalizada, y la municipalidad no ha podido responder a estas presiones que recibe el espacio público. Entonces se desafecta el dominio público y se quiere transferir al Congreso, que no tiene atribuciones para este tipo de... o sea, el Congreso no fue creado para mantenimiento de plazas. Pero bueno, hay un proyecto de ley en el Congreso que pretende desafectar el dominio público y pasar a la tutela del Congreso la Plaza de la Independencia. O sea, el conjunto de plazas que está en torno a la Catedral, el Cabildo, Arquitecto, la Comandancia de la Policía. ¿El Jardín Botánico tiene un plan de manejo de área silvestre protegida? Como área silvestre protegida, no. Se tiene un plan de manejo que tiene objetivos claramente establecidos en cuanto al uso del suelo, a los objetivos generales, a sus objetivos específicos, a la identificación de las diferentes zonas que componen el Jardín Botánico, qué hay que hacer por cada uno de esos espacios. Se puede hacer en la práctica. ¿Ese plan de manejo fue aprobado por la Secretaría del Ambiente o por el MADES? No. Ese plan de manejo es una ordenanza municipal, es la 81/98, que tiene una licencia ambiental, que tiene lógicamente la aprobación del MADE, ¿verdad? Ya. No sé a estas alturas si eso fue renovada la licencia, si está actualizada la licencia, pero la ordenanza está vigente, y mientras no haya otra que la derogue, ese plan claramente es que debiera la municipalidad usar como herramienta para establecer las políticas de actuación en el jardín botánico. Y ese plan de manejo también prohíbe expresamente la inserción de elementos arquitectónicos ajenos a la naturaleza del parque. O sea, no se permite la inserción de programas arquitectónicos de envergadura. Claro, porque si estamos hablando que existe ese plan de manejo, si hay prohibiciones, estamos entonces probablemente incurriendo en el artículo 202 del Código Penal, que habla del hecho punible de perjuicios a reservas naturales, ¿verdad? O sea, por ese lado hay que atacar esta situación, hay que tratar de hacer una denuncia concreta en el Ministerio Público, en la Fiscalía Ambiental, para que tome cartas en el asunto antes que ocurra. O sea, si uno ya está proyectando hacer eso, mira que esto, si vos pretendés hacer acá, estás incumpliendo el plan de manejo, y se establece una pena privativa de libertad, una expectativa de hasta 3 años de cárcel, ¿verdad? O sea, esto es grave, es sensible. O sea, áreas protegidas, zonas silvestres tan endebles, tan importantes, por sobre todas las cosas para el pulmón de Asunción, se tiene que cuidar y no estar jugando
a instalar cualquier cosa ahí, ¿verdad? Así, además, bueno, como te digo, no está declarada área silvestre protegida, no está declarada área silvestre protegida, pero cuenta con un plan de manejo y tiene que ver, lógicamente, con la preservación del ambiente de la ciudad. Lo que sí tiene implicancias penales es la alteración de los bienes culturales. La ley 5.621 del 16 de protección del patrimonio cultural, en su artículo 21 establece que dice claramente alteración de los bienes culturales. Queda prohibida la demolición, destrucción o transformación de los bienes culturales objeto de esta ley sin la debida autorización de la Secretaría Nacional de Cultura. Y el 41 establece un régimen de sanciones penales, que dice que será considerado hecho punible el daño a los bienes de patrimonio cultural en todas sus categorías. Será sancionada tanto la destrucción como el menoscabo, el robo, hurto y la pena establecida es de 3 a 10 años. Arquitecto, O sea que, sí, queremos aprovechar su comparecencia ante nuestros oyentes para preguntarle más cosas, obviamente. Brevemente, se habla mucho de esta cuestión de la proliferación de estaciones de servicio, ¿sí? Sí. Más allá de que de una primera mirada, así de un vistazo nada más, atenta contra la estética, eventualmente la seguridad de las personas, porque se instalan prácticamente en cualquier lugar, afean los barrios, las avenidas. ¿Qué es lo que se está infringiendo desde el punto de vista legal con estas habilitaciones masivas? Serían 2 preguntas. Dicen que no hay que hacer 2 preguntas a la vez, pero voy a tratar de hacerlas en esta ocasión porque si no me olvido. Dicho esto, yo estoy seguro, no es un tema que lo maneje muy bien o que lo maneje siquiera, por eso es la pregunta, pero ¿cuál es el sentido de toda la legislación municipal si constantemente estamos viendo estaciones de servicio en avenidas, en barrios residenciales, cerca de lugares muy poblados, de supermercados? Estamos viendo también esto que está a punto de ocurrir con el jardín botánico. ¿Cuál es el sentido? Edificios en zonas residenciales, proliferación de ellos al lado de casas en barrios, en manzanas donde todas son casas, chalets, y los vecinos que tienen que soportar esas construcciones, aparte de que obviamente cualquier zonificación más o menos bien hecha no resiste este tipo de cosas. ¿Para qué sirve la legislación municipal y qué es lo que se está infringiendo con el tema de las estaciones de servicio, por ejemplo, arquitecto? Bueno, querría comenzar para poder responder tu pregunta. ¿Por qué se da en un determinado periodo una proliferación? O sea, es más visible la proliferación de las estaciones de servicio. Ocurre que la CADIPAC, la Cámara de Distribuidores de Petróleo y Derivados, planteó una acción de inconstitucionalidad contra una norma municipal que establece la prohibición de habilitar estaciones de servicio a menos de 1.000 metros de otras estaciones y de determinados programas como hospitales y escuelas, centros de aglomeración de personas. La Corte Suprema de Justicia no resolvió la cuestión de fondo porque la CADIPAC accionó de inconstitucionalidad la ordenanza, pero otorgó una medida cautelar. Una medida cautelar. Perdón, arquitecto, eso hasta ahora no se resolvió. Hasta ahora no se resolvió. La cuestión de fondo no se resolvió. ¿Hace cuántos años que está eso sin resolverse, arquitecto? 2 años. 2 años. Pero a ver, dígame si estoy equivocado, pero esta cuestión de las estaciones de servicio cada 50 metros ya viene de hace mucho tiempo atrás. Bueno, lo que ocurrió es que tuvo ida y vuelta. La vigencia de la ordenanza municipal que establece la restricción de distancia de 1.000 metros es del 99, ¿verdad? Anterior al 99 se podrían habilitar estaciones a menos de 1.000 metros, pero con autorización de la Junta. A partir del 99 se eliminó eso y quedó vigente la disposición que establece que no pueden instalarse estaciones de servicio a menos de 1.000 metros una de otra.
El fundamento de esa disposición en la ordenanza es que se hizo un estudio científico del acuífero Patiño y se estableció alrededor de las estaciones de servicio una serie de perforaciones y ver qué afectación tenía la operación de estas estaciones de servicio sobre el acuífero. Y ahí se estableció que a 1000 metros de estas estaciones se observaban derivados de la operación de estas estaciones de servicio en el acuífero. Por tanto, la fundamentación para el establecimiento de esta norma en la ordenanza específica que regula las estaciones de servicio tiene esa fundamenta, esa justificación, esa motivación. Como todo acto administrativo está motivado, y esa es la motivación, justificación y causa principal de su vigencia. Entonces, en Asunción por lo menos no se podían habilitar durante todo este tiempo estas estaciones de servicio. Con esa acción, la municipalidad quedó, entre comillas, desde mi punto de vista, la municipalidad tiene otros argumentos, como por todo lo que vos mencionaste, otros argumentos para denegar una petición de esas. Una de las prerrogativas de la administración es precisamente la tutela del interés general. Y existen numerosas ordenanzas que protegen el medio ambiente, que protegen los barrios residenciales, que protegen la debida circulación de las personas, la seguridad de las personas, y que amparadas en esas disposiciones la municipalidad igualmente podría haber rechazado estas estaciones de servicio que se están habilitando actualmente, pero se utiliza como excusa también, porque la medida cautelar de la Corte lo que dice es no aplicar el artículo 10 de la ordenanza que establece o sea que, a ver si estoy entendiendo bien. De igual manera, la Junta Municipal no tiene una carta blanca, pero tampoco están cercenadas sus posibilidades de rechazar por otros criterios, digamos. Así mismo. Entonces, Intendencia municipal. Estos señores entendieron como que era carta blanca para habilitar estaciones de servicio cada 50 metros. Así mismo. Patente de corso. Así mismo. Ese es el fundamento. Qué bárbaro. A mí me tocó, a nosotros nos tocó, estando aún en el periodo que nos correspondía, hacer estas observaciones, pero bueno, la Junta no tiene atribuciones ya hace mucho tiempo para, porque la verdad que es una decisión administrativa y lo que hizo la Junta fue recomendar igualmente el rechazo de las estaciones de servicio, y también la Junta promovió la modificación de la ordenanza estableciendo otros parámetros para restringir la habilitación de servicio, porque desde el punto de vista de la necesidad de las estaciones de servicio no hay ninguna justificación. Paraguay tiene mayor cantidad de estaciones de servicio que Uruguay, que Colombia, que Ecuador, que Argentina, en números totales. Sí, basta ir no hay que ir muy lejos. En Buenos Aires uno casi no ve estaciones de servicio, menos en zonas así residenciales o una avenida. Una última pregunta, arquitecto. ¿Qué opina de esto que ocurrió hace unos días, en donde se observó, por un lado, un hecho político, que fue el de elegir por unanimidad a estos señores que votan a las estaciones de servicio, a todas estas barbaridades, por parte de la oposición, y luego ese famoso asado de confraternidad donde se escuchó la polca colorada? ¿Qué opina de eso? Bueno, veo con mucha decepción de un cuerpo colegiado que debería estar representado por diferentes miradas en cuanto a lo que es el ejercicio del poder, y sobre todo a la aplicación de políticas públicas que se celebre la elección de un presidente que, bueno, hace un tiempo militaba en carpas de un movimiento político y su opinión es negativa. Mi opinión es totalmente negativa de esto de la unanimidad
para Sí, elegir a un sí, sí. candidato cuyo referente principal está siendo cuestionado seriamente, me parece Arquitecto, una muy... consulta siguiendo un poco o retomando el punto que comentaba el doctor Luna recientemente sobre este proceso como de diversificación de los espacios en Asunción. Le quiero consultar y realmente es una pregunta amplia y aprovechando realmente sus conocimientos en materia de urbanismo. Dentro del urbanismo contemporáneo se pregonan mucho corrientes de modelos de ciudades compactas, modelos de ciudades que incluyan todos los servicios dentro de lo que es el área urbana. Y hay un proceso que se está dando en los últimos años en Asunción, que es, por ejemplo, la crisis inmobiliaria dentro del casco histórico de Asunción, también la improvisación de un centro de ocio como es Villamorra, y esta también, podemos decir, desordenada instauración de un distrito financiero. Estamos hablando de la zona de Santa Teresa, toda la zona de Paseo La Alegría, y sumado otra vez a la crisis que tenemos propiamente en Asunción y también en la conurbación de la capital nuestra. Estamos hablando de todas las ciudades que forman el conurbano de Asunción. Y otra vez que estamos intentando extender la ciudad más allá de la bahía con la construcción del puente de Chacoí. ¿Cuál sería su proyección urbanística para Asunción? Bueno, esto es consecuencia del fracaso institucional de llevar a cabo un plan para la ciudad, para Asunción y su área metropolitana. Porque el problema que tenemos no es la ausencia de planes que contempla toda esta mirada que está señalando. Asunción desde hace mucho tiempo es parte de la red de Mercociudades, de la Universidad de Ciudades Capitales de Iberoamérica, y en en todos los congresos, en todos los encuentros, incluso en la última cumbre de ciudades llevada a cabo en Quito en el 2016, se ratificó el compromiso de Paraguay como Estado de cumplir la nueva agenda urbana, que es precisamente ciudades compactas, ciudades sustentables, ciudades que sean conscientes del cambio climático. Sí. Y vamos aplicando políticas que van totalmente de contramano con los compromisos asumidos como Paraguay, que ha estado parte de, digamos, de una comunidad de naciones que ven que el proceso de urbanización es irreversible. Ya de hecho Sudamérica, o sea, la región de América Latina es una de las más pobladas en áreas urbanas del mundo. Estamos con un nivel de 80% de urbanización, y se requieren políticas urbanas que vayan justamente evitando esta expansión de la mancha urbana, compactando las ciudades, ampliando el sistema de áreas verdes públicas, mejorar el sistema de transporte público, mejorar todo lo que tiene que ver con la accesibilidad de las personas a las ciudades. Y no se ha podido lograr porque tenemos instituciones muy débiles que no logran aplicar un solo plan, porque Asunción tiene planes desde 1988 como Asunción y como área metropolitana, que lamentablemente no ha sido aplicado. El sistema de transporte público metropolitano no ha sido aplicado, el plan Z no ha sido aplicado, el plan metropolitano, el plan estratégico para la área metropolitana de Asunción tampoco, el plan CHAD, el centro histórico de Asunción, el plan de Frankfurt. Todos estos planes fueron diseñados con muy buen criterio, con una mirada holística, pero son finalmente intereses privados los que han terminado cooptando las decisiones políticas de las administraciones y terminaron conformándose estas unidades, por ejemplo, el eje aviadores del Chaco, que es una de las áreas más caras de la ciudad, pero lamentablemente estas operaciones inmobiliarias no generaron para la ciudad por lo menos la inversión en el desagüe pluvial o en el desagüe cloacal. Entonces, lo que yo veo como necesidad es el fortalecimiento de la capacidad institucional para llevar adelante el plan que es necesario y cada vez más inexorable el que tengamos un ordenamiento del territorio. No existe en este momento una sola municipalidad que aplique el ordenamiento del territorio. El territorio se va ocupando en función a intereses inmobiliarios, se van habilitando zonas
para la urbanización, que no son aptas para la urbanización, crece excesivamente la mancha urbana. Nosotros tenemos ahora una conurbación que llega casi hasta cordillera. Sí. Eso es absolutamente insustentable, porque no es posible llegar con servicios hasta estas zonas, y como consecuencia eso se produce este fenómeno que tenemos hoy en día en Asunción. Asunción cuenta del año 92 con una población de 550.000 habitantes. Asunción no crece en términos absolutos. Asunción expulsa su población, y sobre todo su población joven, pero el área metropolitana tiene ya casi concentrada el 80% de la población que vive en ciudades y casi el 50% de la población que vive en el país. Y tenemos también el aumento considerable de la pobreza en Asunción, porque el Bañado Norte y el Bañado Sur, que en el año 94-95 tenían 8.400 familias cuando se llevó a cabo el primer plan de manejo de la franja costera, hoy en día tenemos más de 26.000 familias viviendo en el Bañado Norte y en el Bañado Sur. O sea, se ha más que triplicado la población pobre que vive en Asunción en condiciones de hacinamiento y afectadas por el fenómeno de inundación. Entonces es necesario un gran pacto por Asunción y su área metropolitana para hacer que todas las instituciones que tienen que ver con la aplicación de estos instrumentos de planificación lleven a cabo estos instrumentos y no se sigan degradando, porque se van ocupando en estos procesos también de urbanización humedales. Muchísimas gracias, arquitecto, por su tiempo. Perdón, no le escuché. No, que muchas gracias por su tiempo y realmente bastante claro y bastante pertinente la aclaración. Gracias por su tiempo, arquitecto. Vamos a seguir con este tema seguramente. Vamos a seguir de cerca. Al contrario, yo le agradezco mucho a ustedes por el espacio y a las órdenes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Te informó PDS Radio TV Pausa, Digital. ¿verdad? Sí, señor, pausa y volvemos. Pausa y volvemos.